General Mendieta, más allá de usted ser el de más alto rango en su momento y el que estaba al frente de defender esa estación de policía en Mitú, usted cae con sus hombres y con ellos camina hacia la selva del secuestro. Esos lazos que lo hacían usted como comandante llevar por lo menos la moral en alto de sus hombres, con Bonilla, con Hernando Peña Bonilla, ¿cómo fue? ¿Usted alcanzó a tratar de orientarlo, a tratar de traerlo a la realidad y de darle un mensaje de sobrevivir ante el secuestro? Muchísimas veces, incluso él, pienso que muchísimos meses vivió al lado mío. Yo me le aguanté muchísimas cosas porque insistentemente se repetía y se le insistía a los integrantes de la FARC que los dejaran salir. Cuando hubo el canje humanitario en el tiempo del presidente Pastrana, los primeros que se pidió la libertad fue precisamente a Julián Ernesto Guevara y a Luis Hernando Peña Bonilla por la situación de enfermedad que tenían, por la parte psicológica que él tenía. Por eso siempre se insistió para que por favor los dejaran libres. Sin embargo, la FARC no hizo caso y aparte de eso no los tuvieron en cuenta para que hubiesen salido en ese intercambio humanitario que se hizo cuando el tiempo del doctor Pastrana. Posteriormente, en los meses siguientes, la salud de él se fue deteriorando. Fueron más los incidentes que se fueron presentando. Yo recuerdo que durante muchos meses él estuvo durmiendo en la tabla siguiente a la mía donde estábamos allí compartiendo y él durante la noche prácticamente no dormía porque él se paraba a cada momento y lo que hacía era escupir. Y yo durante muchos meses le aguanté esa escupidera durante día, durante noche, porque él muchas veces buscaba ese refugio al lado mío para que lo protegiera. Y sí, pues yo fui tolerante, lo sostuve durante mucho tiempo, aparte de eso de que le tuve muchísima paciencia para que él se desahogara en sus cosas. Hablábamos muchísimo, pero sin embargo totalmente desorientado. Por eso cuando hubo visitas de algunos dirigentes de la FARC, de algunos de estos cabecillas, pues se les solicitaba que le dieran atención psicológica a Luis Hernando Peña Bonilla. En su momento también se pedía que por favor le dieran asistencia médica a Julián Ernesto Guevara, porque él tenía que ser trasladado a un centro hospitalario porque él ya había sufrido varios ataques en los cuales quedaba inconsciente durante varios minutos. Sin embargo, en ese horror, en esa barbarie que hace la FARC, pues nunca los tuvieron en cuenta y menos les prestaron la suficiente atención médica y psicológica y por el contrario, veamos lo que pasó con Julián Ernesto Guevara, que lo dejaron morir en la selva de Colombia, no le prestaron la asistencia médica y aparte de eso, a Luis Hernando Peña Bonilla, que necesitaba una asistencia psicológica, no le ofrecieron ninguna, porque recuerdo incluso en alguna de esas jaulas donde el carcelero era alias Patequeso, él en un momento que a Luis Hernando Peña Bonilla lo llevaron al servicio sanitario, según nos comentaron algunos auxiliares en ese momento, este sujeto alias Patequeso sacó una pistola y se la puso en la cabeza y según él lo iba a matar y lo iba a dejar ahí en uno de aquellos huecos que ellos tenían destinados para que los que estábamos secuestrados hiciéramos las necesidades fisiológicas. Por lo tanto, veamos cuántos incidentes no ocurrieron con Luis Hernando Peña Bonilla y cómo fue la barbarie y la crueldad de la FARC. Uno puede entender que en la selva, ustedes que vivieron ese secuestro tan fuerte, sobrevivieron mucho a las enfermedades propias de la selva, entre ellas el paludismo y demás enfermedades que se derivan de eso, pero si uno está enfermo de la mente, era casi imposible sobrevivir. Elsa, ante estos comentarios y estas experiencias que nos narran en la noche de NTN 24, compañeros de esos campos de concentración de su hermano, hoy la petición que usted le puede hacer a las FARC, más allá de la entrega de su cuerpo, ¿cuál puede ser? Es una crueldad escuchar cada palabra de estas, todo lo que cometieron con él. Yo le pido al gobierno, de todo corazón le pido al gobierno, al Ministerio de Defensa. Mi hermano estaba cumpliendo el servicio como policía, ¿sí? El servicio a la patria, él perdió su libertad. Yo les pido de todo corazón, no lo olviden. O sea, ya lo último es recuperar su cuerpo.
pero le pido mucho apoyo al gobierno nacional porque ese tema lo siento en el olvido. Eso digamos que se entiende, porque el gobierno de alguna manera tiene que exigir por lo menos la ubicación del cuerpo de su hermano, pero en este caso a los que pusieron esa cadena en el cuello de su hermano, a los que enloquecieron la mente de su hermano, ¿cuál es la petición que usted les puede hacer a ellos, sobre todo cuando a veces este grupo intenta desviar comunicaciones tratando de hablar de un proceso de paz? Es que los corazones de los guerrilleros, no sé si es el 100%, pero es muy duro, son una piedra. Yo le pido por favor a la guerrilla, a sus cabecillas, que ya son 13 años, 3 meses de dolor. Con él se cometieron las peores injusticias que igual se están cometiendo con los demás, pero yo creo que lo mínimo que pueden hacer por nosotros es ayudarnos a liberar el corazón de su familia que en ese momento está secuestrado, el corazón de cada ser humano. Digamos, ese dolor que no acaba, es un dolor que permanece porque hay un ciclo que no se cierra. Elsa, ¿usted cree que las FARC, cuando ven caer esas lágrimas suyas del dolor, entendiendo ya posiblemente la muerte de su hermano, lo que están pidiendo es un poco de dignidad, ¿usted cree que esas lágrimas y ese deseo de por lo menos de hacer algo digno con el cuerpo de su hermano puede llegar el mensaje? Yo confío en Dios que no sean tan crueles, que le llegue a alguien, de la guerrilla este mensaje que nos ayude a terminar con este dolor, con esta incertidumbre, con esta ausencia. Aunque mi familia, gracias a Dios, ha sido muy fuerte, mi familia ha estado pegadita a Dios todos los días de este cautiverio, todo el tiempo. Nos hemos fortalecido en Dios, pero la ausencia de Él es la incertidumbre, el dolor, esto es interminable. Es interminable. Alan Jara, sus familiares también lloraron, sus familiares los extrañaron igual que a todos, pero pues en el caso suyo, también lo conocimos muy cercano, aquí en La Noche en NTN24, sentimos ese mismo dolor. Cuando ustedes estaban en la selva y estos terroristas se enteran que hay un dolor en otra parte de Colombia, extrañando a sus seres queridos, ¿cómo reaccionan ellos? Decía Elsa unas palabras pues que de verdad no haya uno que haya un sentido de compasión. ¿No existe la palabra compasión en la selva? No, yo no. Y es un tema que va más allá, es un tema de humanidad, es que la vida es un don de Dios, tiene que ser sagrada. Y ver cómo se apagaba una vida y lo único que hicieron fue sacarlo y no decir nada, es una incertidumbre terrible. Yo entiendo a Elsa, a su familia, las veces que hemos hablado, porque esa incertidumbre es no poder cerrar un duelo, porque no se sabe qué pasó, nosotros no lo sabemos tampoco. Vimos cómo sacaron de la jaula donde estábamos con mi mayor Javier, con mi general Mendieta en ese entonces, juntos ahí, y se los llevaron, se los llevó Sombra. Y uno no poder hacer nada, solamente orando para que evidentemente lo sacaran a la libertad, porque no tenía sentido alguno tener a nadie, pero una persona enferma en esas condiciones pues menos. Muy difícil. Hacemos la primera pausa aquí en La Noche de NTN24. Estamos hablando de lo que sufrieron personas en carne propia en el secuestro de las FARC, justo cuando ese grupo terrorista habla de próximas liberaciones en Colombia. Ya nos vemos.